Muy buenas noches. Vamos a empezar esta catequesis número 6 sobre la Virgen Santísima, tratando de penetrar un poco en el misterio de su intercesión. Mencionábamos al principio del curso que no seguimos las líneas del libro en un sentido estricto, debido a que Dios me ha puesto en el corazón que esto nos ayuda en este momento de tanto sufrimiento, de tanta angustia, producto de esta pandemia que se abate sobre nuestros países y que provoca tanta muerte, tanta incertidumbre y tanto dolor. Para principiar vamos a meditar sobre una oración que viene desde hace más de 1000 años proclamándose en nuestra iglesia. Es la oración que se conoce con el nombre de Salve Regina. No se sabe específicamente quién la compuso, de quién fue la inspiración, pero la oración dice así: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Esta es una oración que tiene dos componentes. La primera, posiblemente creada, compuesta antes del siglo X, hace más de 1000 años, para volverse a repetir el tiempo. Vean lo importante que es la apreciación que nuestra iglesia ha tenido con la Virgen Santísima a través del tiempo. Y la segunda parte: oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, es obra de San Bernardo de Claraval en el siglo XII. Lo importante es el acercamiento que hace el penitente, el cristiano, y recordar que esta oración es parte de la oración oficial de la iglesia, de la liturgia oficial de las horas de la iglesia. Desde tiempos muy antiguos, los dominicos, los franciscanos, los cistercienses promovieron su uso en muchas circunstancias. En el año 1250 el Papa Gregorio IX la aprobó y prescribió que se cantara al final del rezo de las completas. Los monjes la cantaban antes de dormir y los frailes de la orden de predicadores la cantaban en procesión con velas encendidas. Se le proclama con las palabras del ángel: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Se implora su misericordia, es esperanza para nosotros. La llamamos Madre desde este destierro. A ella suspiramos, dice la oración, gimiendo y orando. La proclamamos como abogada nuestra y le pedimos que vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos, sobre todo en estos momentos de tanta dificultad. Muy importante mencionarles anticipadamente que no podríamos agotar el número de santos, papas, que han tenido a la Virgen Santísima como parte importante de su vida espiritual. San Buenaventura, que era más importante que teólogo, un doctor de la iglesia, y más importante que doctor de la iglesia, un santo.
en el Salterio de la Virgen María va a decir algo que nos tiene que llamar la atención. Quien dignamente la honre, se salvará, pero quien la menosprecie, morirá en sus pecados. Vean qué tremendo es esto. Jesús fue exactamente igual a nosotros en todo excepto en el pecado, dice la carta a los Hebreos. Jesús cumplió los 10 mandamientos a la perfección, en él no hubo jamás pecado. Cumplió el 4.º mandamiento, honró, amó a su madre como ningún hijo posiblemente ha amado a su madre, la honró. ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar su presencia? Dice San Buenaventura, quien la menosprecie morirá en sus pecados. San José María, escribá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, en su libro Camino, en el numeral 498, nos va a decir algo que me pareció muy importante, sobre todo para aquel que está sufriendo del mal moral, el mal esencial del pecado. Nos va a decir San José María, todos los pecados de tu vida parece como si se pusieran de pie. No desconfíes, por el contrario, llama a tu Madre Santa María con fe y abandono de niño, y ella traerá sosiego a tu alma. Importante la mediación, lo amable de la presencia de la Virgen Santísima en nuestra vida espiritual. Ella como madre va a interceder por nosotros, nos va a consolar. Como decía la oración del Salve Regina, va a ser también nuestra abogada. Y un ejemplo muy representativo, sobre todo nosotros que trabajamos en una parroquia salesiana. Don Bosco nos cuenta que su primer sueño lo tuvo a los 9 años de edad, exactamente en el año 1824. Este fue un sueño profético programático, porque prácticamente tanto Jesús como la Virgen Santísima le van a programar, le van a profetizar cuál va a ser su estilo de vida. Él menciona que en su sueño vio una gran muchedumbre de niños que jugaban y blasfemaban, y se arrojó a ellos empleando sus puños para hacerlos callar. En aquel momento, menciona don Bosco, apareció un hombre de aspecto venerable, un manto blanco cubría toda su persona y su rostro era resplandeciente, tan resplandeciente que yo no podía mirarlo con fijeza. A mí me da la impresión que era el Jesús transfigurado. Me llamó por mi nombre y me ordenó que me pusiese al frente de aquellos muchachos. Y me dijo, no con golpes, sino con la mansedumbre y la caridad, deberás ganarte a estos amigos tuyos. Ponte pues inmediatamente, le dijo al niño, a hacerles una instrucción sobre la fealdad del pecado y sobre la belleza de la virtud. Don Bosco en sueños le dice a este hombre de aspecto venerable, ¿y quién es usted que me manda cosas imposibles? Precisamente porque te parecen imposibles, debes hacerlas posibles con la obediencia y con la adquisición de la ciencia, le contestó este personaje. ¿Dónde y con qué medios podré adquirir la ciencia? Y el hombre le dijo, yo te daré la maestra, bajo cuya guía podrás llegar a ser sabio y con la cual toda ciencia es necedad. Esta es la parte fundamental que quiero acentuar el día de hoy en el contexto de Mariología. Jesús, que es esta persona venerable, ¿verdad?, con ese manto blanco transfigurado, le dice a don Bosco, yo te daré la maestra con cuya guía podrás llegar a ser sabio y con la cual toda ciencia es necedad.
«¿Pero quién es usted que me habla de esta manera?», le dijo don Bosco. Y le respondió algo bellísimo que ustedes pueden ver en la imagen. «Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar 3 veces al día. En otras palabras, yo soy el hijo de María, yo soy Jesús». Y don Bosco le contestó: «Mi madre me ha dicho que no me junte con quien no conozco sin su permiso. Por eso dime tu nombre». «Mi nombre, pregúntaselo a mi madre», le respondió. Y en aquel momento, cuenta don Bosco, que vio a una señora de aspecto majestuoso, vestida con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada punto de él fuese una estrella brillante. Y le dijo la señora: «Hazte humilde, fuerte y robusto. A su tiempo lo comprenderás todo». Este es un sueño. Don Bosco tiene una serie de sueños. En realidad a él, el Señor se le manifiesta a través de sueños, al estilo de San José. Y en este sueño programático no solamente se le presenta a Jesús, sino que Jesús le presenta a su madre, que va a ser su guía y su maestra. Este santo excepcional que fundó esa congregación que sigue siendo una de las más numerosas en el mundo, recibe este sueño a los 9 años de edad, en donde Jesús le pone a la Virgen Santísima como guía, como guía. Leí recientemente un libro que se llama María Auxiliadora y Don Bosco, de un padre que tiene un seudónimo, que es el padre Salesman. Es un libro muy sencillo, ustedes lo pueden conseguir en cualquier librería católica, pero revela esa relación profunda e íntima que tenía don Bosco con la Virgen Santísima, un ejemplo de tantos. En el año 1860, María se aparece a don Bosco y le dice que quiere ser honrada con el título de auxiliadora. Que conste que el título de auxiliadora se lo dio la Iglesia desde el año 200 de nuestra era. Y le señala el sitio para que le construya en Turín una basílica que hoy por hoy es una realidad. En el lecho de muerte, cuando se le acercó el beato Miguel Rúa, que fue su sucesor en la congregación salesiana, le pidió un consejo y don Bosco le dijo: «Sean devotos de María Auxiliadora y verán lo que son los milagros. Ella lo ha hecho todo». Este es como el corolario, la síntesis, el final, la conclusión de aquel sueño que tuvo él a los 9 años. Y es algo que también nos incumbe a nosotros el día de hoy. Don Bosco también, como un santo que intercede por nosotros y por nuestra juventud, se acerca también y nos dice: «Sean devotos de María Auxiliadora y verán lo que son los milagros. Ella lo ha hecho todo». Vamos a tener posteriormente una clase donde vamos a reflexionar sobre cómo debe ser el culto a la Virgen Santísima. Qué es lo que nos dice el catecismo, nuestra iglesia, el Concilio Vaticano II. Pero hoy por hoy nos dice don Bosco que seamos devotos y veremos lo que son los milagros. Qué momento más importante, más lindo el día de hoy, en esta época que nos toca vivir, para hacerle caso a lo que nos dice don Bosco en este momento. En el libro del Génesis encontramos lo que se conoce como el protoevangelio o la figura del evangelio, y lo encontramos en Génesis 3:15. Después del pecado de Adán y Eva, el Señor le dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?». Y ella le respondió: «La serpiente me engañó y comí lo que tenía prohibido». Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, serás maldita
entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y aquí viene la parte que necesito que reflexionemos brevemente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. Va a haber una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la mujer y la suya. La descendencia de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza y la serpiente únicamente podrá herir su talón. Dos profecías muy importantes. Toda la historia del hombre, toda la historia de la humanidad va a ser la lucha del bien contra el mal. Pero el linaje de la mujer vencerá y aplastará la cabeza de la serpiente. El Antiguo Testamento no habla explícitamente de la Virgen Santísima, está insinuado en algunos pasajes. En algunos pasajes, principalmente el pasaje que estamos mencionando en este momento. Ella insinuaba, valga la repetición, proféticamente, en la promesa de victoria sobre la serpiente, dada a nuestros primeros padres caídos en el pecado. Recordemos que la serpiente en aquellos tiempos, en el Oriente Antiguo, era considerada una divinidad. Ahora bien, para la Biblia, todos los dioses paganos son demonios. Entonces no estamos hablando de un animal, sino que estamos hablando de un ser demoníaco, fatal, que conduce al mal. ¿Quién es el linaje de la mujer que va a derrotar definitivamente a la serpiente? El Mesías ha sido la interpretación de nuestra iglesia a través de los años. La victoria contra la serpiente es atribuida no al linaje en general, sino a uno de los hijos de la mujer, al unigénito, al Rey Mesías. Este texto pone en luz la idea de María como una cooperadora en la salvación del mundo. María aparece singularmente asociada a Cristo en la lucha contra el demonio, lucha que constituye a lo largo de los siglos la trama de nuestra historia de la salvación. Nos va a decir el Papa Benedicto XVI, la mujer estará asociada por siempre a la lucha contra el mal, contra el demonio, en todas sus dimensiones, y la mujer será victoriosa con y por su Hijo. La mujer entonces está profetizada desde todos los tiempos que no tiene nada que ver con el pecado. Pues en la medida que alguien peca, establece una alianza con el maligno. María entonces no tuvo experiencia personal del pecado. Ella fue concebida sin mancha, no la tocó el pecado original. Y esto, como dice la dogmatización de la Inmaculada Concepción, no por mérito de ella, sino en virtud de los méritos de su Hijo Jesucristo. O sea, la Virgen nunca pudo haber tenido pecado, porque en el momento en que hubiera pecado, hubiera establecido una asociación con el maligno, una alianza con el maligno. Entonces el Dios prepara un vientre, prepara un ser inmaculado para que su Hijo se pueda hacer carne. Juan Pablo II, en Redemptoris Mater, afirma que el Hijo de María obtuvo la victoria definitiva sobre Satanás e hizo beneficiaria anticipadamente a su madre, preservándola del pecado. Como consecuencia,
el Hijo le concedió el poder de resistir al demonio, realizando así en el misterio de la Inmaculada Concepción el más notable efecto de su obra redentora. O sea, ella fue redimida anticipadamente en virtud de los méritos de su Hijo Jesucristo, nos dice la Iglesia, en el momento de que se proclama su Inmaculada Concepción. Ella se le ha concedido, dice Juan Pablo II, un poder para resistir las acechanzas del. Ahora vivimos en estos tiempos la época del relativismo. El mal se mira como, el demonio específicamente se mira como una figura de la Edad Media, mitológica, propia solamente de ancianos y sacerdotes de otras épocas. Y una de las principales formas como el demonio nos ataca es haciéndonos creer que no existe. Recordemos de que el enemigo, el asesino más importante, es aquel que nosotros no podemos reconocer. Cuando sentimos, nos aniquiló, nos mató. Eso es lo que yo les digo muchas veces a mis pacientes. Tenemos alguna enfermedad, no la reconocemos, no consultamos, no le hacemos caso a lo que el cuerpo nos está hablando. Cuando sentimos, la enfermedad acabó con nosotros. San Pablo VI, en una audiencia general el 15 de noviembre del año 72, nos habla sobre lo que es el maligno. Puso los puntos sobre las íes, como se dice en forma cotidiana, y nos va a decir 5 cosas fundamentales sobre el maligno. Primero nos va a decir que el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia. Un ser vivo y espiritual, pervertido y pervertidor, una terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale, escuchen bien, del cuadro de la enseñanza bíblica. Yo les añadiría, se sale de la enseñanza de los evangelios y de la Iglesia. Quien se niega a reconocer su existencia o que la explica como una falsa realidad, un concepto, una fantasía de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Especifiquemos un poquito más este mensaje. El mal es deficiente en caridad y en amor, pero es eficiente en cuanto a poder hacer daño. Es un ser vivo y espiritual, o sea, no es un ser imaginario, pervertido y pervertidor. Una persona pervertida es una persona que se goza en hacer el mal. Es una realidad misteriosa y pavorosa. Y se sale de la enseñanza de la Iglesia, se sale de lo que Jesús nos dice en los evangelios, aquel que niegue reconocer su existencia. O sea, parte fundamental de nuestra fe es también creer que existe este ser espiritual que anda rondando, dice, como león rugiente, nos va a decir San Pedro en su primera carta, buscando a quien devorar. No hay peor enemigo, no hay peor asesino que aquel que nosotros no sabemos reconocer. Algunos ejemplos de algunos santos que han tenido esos encuentros y batallas tan importantes con este ser espiritual pervertido y pervertidor. Un ejemplo, podríamos mencionar al Padre Pío, Don Bosco, San Francisco de Asís. Ha sido innumerable la cantidad de santos que han tenido que batallar contra este ser vivo, espiritual, real. Algunos ejemplos con el cura de Ars, San Juan María Vianney. En el año 40, durante un exorcismo, durante una liberación en el confesionario, el espíritu le gritó: yo he derrotado
a otros más fuertes que usted. No se confíe mucho. Aún no se ha muerto y aún me lo puedo llevar al infierno. Si no fuera por esa Virgen María y por ese Arcángel Miguel, ya me lo habría llevado al fuego eterno. Esto lo cuenta la biografía oficial de San Juan María Vianney, y también un libro que yo les recomiendo, que es El Santo Cura de Ars, que es también obra de este sacerdote que tiene como seudónimo Salesman, y que pueden ustedes encontrarlo en cualquier librería católica seria. Pueden ver, esto es testimonio muy importante. Durante la liberación el espíritu le empieza a gritar: yo he derrotado a otros más fuertes que usted, aún no se ha muerto, no se confíe, me lo puedo llevar al infierno. Si no fuera por la Virgen María y por ese Arcángel Miguel, ya me lo habría llevado al fuego eterno. En el año 1841, una endemoniada, hablando en nombre del espíritu del mal, le gritó a Faldinegro, tenía una sotana de color negro: odiado, si no fuera por la que llaman Madre de Dios, ya te habría derrotado. Miren lo importante que es la intercesión, la mediación, la protección de la Virgen Santísima. Aún poseído, el santo cura le preguntó: ¿el espíritu del mal se apoderará de nuestra nación? Y éste le respondió: ese es el deseo y el plan. Estaban hablando de Francia. Pero hay alguien que corre de norte a sur, de oriente a occidente, y nos hace salir huyendo. ¿Y quién es esa persona?, le preguntó el santo cura. Y el endemoniado exclamó: es esa a quienes ustedes llaman Virgen María. El padre Gabriel Amort, en uno de sus libros, que se pueden conseguir en internet en PDF gratis, yo les recomiendo que los lean. Al ser preguntado sobre el intercesor más efectivo en los exorcismos, contestó a Haz y Prensa sin dudar: por supuesto que la intercesora más efectiva es la Virgen María, y cuando la invocas como María. Una vez, dice el padre Amor, le preguntó a Satanás, el padre Amor ya murió: ¿pero por qué te asustas más cuando invoco a Nuestra Señora que cuando invoco a Jesucristo? Y el espíritu le contestó: porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por él, contó el sacerdote. El padre José Fortea, otro reconocido exorcista, en su libro Exorcística, que también se puede conseguir fácilmente por internet, indica, dentro de sus consideraciones pastorales en el ministerio del exorcismo, que es muy conveniente que las personas del equipo de exorcismo se consagren a María. Y señala algo que es muy lindo y que nos debe servir a todos, no para dedicarnos a esta actividad, sino para nuestra vida, para nuestro combate espiritual. Recordemos que como dice San Pablo, la vida del cristiano es milicia. Todos los días nosotros tenemos un combate espiritual. Todos los días vamos a ser atacados por el maligno. Por eso nuestro Señor nos enseñó en el Padre Nuestro. Señor, al final nos dice: no nos dejes caer en la tentación. Nos enseñó a pedirle todos los días esto: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. O sea, el título de cristiano es un título que nos lo ponemos siempre al final del día, porque la vida es combate espiritual. Y en relación a qué les menciono esto, porque nos señala el padre Fortea: tenemos que reconocer que somos tan poca cosa, tan débiles, que lo único que podemos hacer en esta lucha espiritual es ocultarnos bajo el manto de María, incluso en su santísimo vientre, como un niño que está en su seno, tranquilo y dejándose llevar. Miren qué consejo tan lindo. En los momentos de tanta necesidad, escondernos bajo el manto de la Virgen Santísima
incluso sentirnos como niños en su vientre, tranquilos y dejándose llevar por la Inmaculada Concepción. Aunque vamos a profundizar posteriormente un poquito más sobre Caná de Galilea, el día de hoy nos acercamos a Caná de Galilea. San Juan nos narra de que la madre de Jesús estaba invitada a una boda y también lo estaba Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino, lo que era una tragedia en esos tiempos. Las fiestas duraban una semana. Y entonces la madre de Jesús le dijo, no les queda vino, no tienen vino. Y Jesús le respondió, mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Mi hora aún no ha llegado. Y la madre de Jesús le dijo a los que estaban sirviendo, hagan lo que Él les diga. Y todos conocemos el final de esta historia. Nuestra iglesia ha visto en ese no tienen vino una poderosa oración de intercesión. Es un ejemplo de lo que significa la comunión de los santos. La Virgen Santísima que intercede ante un matrimonio que se está iniciando y que está en problemas. Claro, vamos a revisar posteriormente con más profundidad todo lo que es el significado mariológico de este texto, pero hoy nos vamos a quedar con su poder de intercesión. No tienen vino. La Virgen María nos muestra poder de intercesión ya aquí en la tierra, en Caná de Galilea. Y no digamos su poder de intercesión en el cielo. Aquí en la tierra, Jesús siempre fue el Hijo de Dios, verdadero Dios y el verdadero hombre, pero aún no había sido glorificado. Era el Hijo de Dios de forma escondida, en humildad, en sufrimiento y muerte. María, por lo consiguiente, siempre ha sido la madre del Dios, la madre de Jesús, del Dios que se encarna. También fue madre de Dios aquí en la tierra, en lo escondido, en la negación de sí misma. Pero los dos están glorificados ya en el cielo. Y con la glorificación Jesús se ha convertido en Hijo de Dios con poder, nos va a decir San Pablo en Romanos 1:3. Y María, asociada a la gloria del Hijo, se ha convertido también en Madre de Dios con poder. Ahora, el poder de la Virgen Santísima no es un poder paralelo al de Dios, sino que es un poder de intercesión. En la primera carta de San Juan 5:14 nos va a decir, Dios nos ha prometido darnos todo lo que pidamos según su voluntad. Tanto más hará todo lo que le pida a María, porque ella pide solo lo que es según la voluntad de Dios. Y va a decir el padre Cantalamessa haciendo un comentario sobre este texto, sobre este versículo, donde Dios nos promete darnos todo lo que pidamos según su voluntad. Cuando una criatura quiere todo lo que Dios hace todo lo que la criatura quiere. Ese es el poder de una madre que aboga por sus hijos. Meditemos posteriormente ya en nuestra casa, con paciencia, con tiempo, cada uno de sus textos, porque son textos que están llenos de vida, de sabiduría y de la ciencia de Dios. Y que son textos también que nos ayudan, que nos dan ánimo, sobre todo en estos momentos, como mencionaba al principio, de tanta dificultad. San Juan Pablo II, en Redemptoris Mater número 21, nos va a decir que la mediación de María tiene un carácter de intercesión. Ella intercede por nosotros. Como madre, desea que se manifieste el poder mesiánico de su Hijo,
el poder encaminado a liberar al hombre del mal, que bajo diversas formas y medidas pesa sobre su vida. San Alfonso María de Ligorio, meditando sobre este episodio de Caná de Galilea, va a decir: si esta buena señora obró así sin que se lo pidieran, nadie le estaba pidiendo ni informando sobre el vino. ¿Qué hubiera sido si se lo rogaran? O sea, ¿qué puede hacer la Virgen Santísima por nuestra vida, por nuestros problemas y sobre todo por nuestra salvación si se lo rogamos y se lo pedimos? Santa Teresa, el Niño de Jesús, nos define qué es la oración y va a decir: para mí, eso está en su autobiografía, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Miren qué definición más linda. Es un impulso de un corazón, el impulso hacia Dios, una mirada sencilla lanzada al cielo, un grito que reconoce a Dios como Padre, como misericordia. O es un grito también que reconoce su amor. Y es un grito que nace de la prueba, como debe nacer de la alegría. Y aquí quiero que profundicemos un poquito más y que después lo leamos con más tiempo, porque la clase no permite expandirnos demasiado. El Catecismo de la Iglesia Católica, en estos numerales que les presento, nos habla sobre lo que es la intercesión y los niveles de intercesión. Nos define que la intercesión es una oración de petición que hacemos por otras personas, por otras situaciones. Pero es una oración que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Recordemos que Él es el intercesor por excelencia y el único intercesor ante el Padre. Y esa función de intercesión la ejerce principalmente como sacerdote, sumo sacerdote, eterno sacerdote, como dice la carta a los Hebreos, principalmente en el momento de la Eucaristía. El Espíritu Santo también intercede por nosotros, dice la carta a los Romanos, con sonidos inefables. Inefables significa que no se pueden explicar. Pero también existen otros niveles de intercesión. Por ejemplo, en el numeral 2635 nos dice que interceder es pedir en favor de otro. E interceder es lo más propio de un corazón que está conforme a la misericordia de Dios. Miren qué lindo, o sea que el que intercede tiene un corazón que se parece, que se ha revestido, que está conforme a lo que Dios quiere, conforme a la misericordia de Dios. La intercesión es una oración muy importante. En nuestro tiempo, el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo, o sea, nosotros nos unimos a Cristo y es la expresión de la comunión de los santos. Por eso cuando nosotros en la Eucaristía oramos, decimos, nos unimos a ángeles, arcángeles y coros celestiales. Esto no es una figura literaria muy linda, muy bonita, sino que es una realidad. Nos unimos a todos estos santos que ya están en su presencia, a los ángeles, a los arcángeles, y nos unimos también a Cristo. El que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, el que ora intercediendo, hasta rogar por los que le hacen el mal. El ejemplo lo encontramos con Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
En el siguiente numeral, el catecismo nos va a decir algo muy lindo. Los testigos que nos han precedido en el reino, o sea, aquellos que ya están, los santos, que ya están glorificados en presencia de Dios, ellos forman parte de la vida de la iglesia. O sea, ellos no están muertos, están más vivos que nunca. Y forman parte de la iglesia por su testimonio de vida. Ya mencionábamos algunos testimonios de vida de algunos santos, siguen vivos por sus escritos y sobre todo por su oración. Ellos contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. También ahí pueden estar nuestros padres, nuestra mamá, Don Bosco, aquellos santos que les tenemos especial devoción. Y miren qué lindo lo que dice el catecismo. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y el mundo entero. Y en el numeral 28-27 nos va a decir, si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese Dios le escucha. Tal es el poder de la oración de la iglesia en el nombre de su Señor, sobre todo en la Eucaristía. Es comunión de intercesión con la Santísima Madre de Dios y con todos los santos que han sido agradables al Señor por no haber querido más que hacer su voluntad. Un texto que tenemos que meditar posteriormente. Nos unimos en la Eucaristía a la Santísima Madre de Dios, a los santos, a los ángeles, arcángeles, a los coros celestiales, y unimos esa oración con el intercesor por excelencia, que es Jesucristo. El Concilio de Trento, en la sesión número 25, nos va a decir: es bueno y provechoso invocar con nuestras súplicas a los santos y recurrir a sus oraciones. Esto es lo que se conoce con el nombre de comunión de los santos. Hay una iglesia que está triunfal, gloriosa, una que está purgante, está en el purgatorio, y la iglesia que es la militante, que es donde estamos nosotros. Y el catecismo nos va a decir que en el tiempo de la iglesia, en nuestro tiempo, la intercesión cristiana participa de la intercesión de Cristo, lo que mencionábamos previamente. Y esto es la máxima expresión de la comunión de los santos. Para terminar, dos cosas. Un pensamiento de San Juan María Vianney, el cura de Ars, el santo cura de Ars, patrono de todos los párrocos. Nos va a decir San Juan María: la Santa Virgen está entre su Hijo y nosotros. Aunque seamos pecadores, ella está llena de ternura y compasión. El niño que más lágrimas ha costado a su madre es el más querido. No corre una madre siempre hacia el más débil y expuesto. Un médico en un hospital no presta más atención a los más enfermos. Miren qué palabras tan consoladoras, ¿verdad? Una madre que siempre nos va a mirar con ternura y compasión. Pero también una madre fuerte, una madre que exige. Las mamás son así. Y el ejemplo lo tenemos en Fátima. Las primeras dos catequesis de este curso las podemos revisar y ver a la Virgen Santísima como una madre que está apenada, dolorida por los pecados que cometemos en contra de su Hijo Jesucristo, principalmente los pecados contra la Eucaristía. En la historia de la Iglesia, para terminar, es San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, quien en el año 390 aproximadamente empieza a llamar a la Virgen Santísima como auxiliadora de los cristianos. Estamos hablando del año 300 de nuestra era. Hay una oración que es muy antigua, que es la bendición de María Auxiliadora, y que empieza de esta forma, y que la podemos terminar orándola
todos juntos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoiga las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Buenas noches.